Cuando se lanzó esta expansión se estaba pensando ya, se estaba desarrollando la Arcania. La expansión es una mierda, ¿vale? Solo tiene el territorio de Mirtana, que es el territorio del centro. Reutiliza cosas de Gothic 3. Y la narrativa es una mierda, los diálogos son una mierda. Todo es una mierda, prácticamente, en esta expansión. Pero bueno, te ofrece 20 horas de juego, que no es tan mal. La historia principal dura eso, dura 8 o 9 horas y al capullo. Todo lo demás, el resto hasta las 20 horas, es farmeo de secundaria. Igual que el Gothic 3. Aquí coge el canon del final de Gothic 3 de Adanos. Vamos a empezar la expansión de Gothic 3. Forsaken Gods. El descenso a la locura de la saga. Empezó aquí. ¿De verdad quiere empezar una nueva partida? La verdad es que no, pero tengo que jugar esta mierda. Mirtana ended 2 long years ago, and its people have been struggling with an uneasy peace. The land has split, 4 factions emerging within the territory, each bent on rebuilding what was lost and making best with what little remains. To the south, Thoris unified the wandering bands of orcs into a volatile nation of warriors, still resentful of those that denied them victory. To the north, Gorn commands Gotha and Bering, standing guard with careful disdain over Thoris and the rapidly swelling orc war machine. Weary of an eventual attack, Gorn can wait no longer. An assault is launched and the war breaks out. To the west, tired of conflict, the brothers Enog and Anog hold the people of those lands together in fragile peace, trying to ignore the danger of war from both Gotha and Trellis, and pick up the fragments of their shattered lives. To the east, Lee segregates his people from the bubbling cauldron of political unrest, convinced that men will eventually tire of war and that peace will prevail. From an unknown dimension, the nameless hero and Xardus watch their former companions and argue bitterly about the decisions and directions being taken by each as they attempt to secure freedom for their people in this time of unrest. Mirroring the events that grip Mirtana, the two begin to argue violently about the fate of the land both men have struggled over for so long. Xardus' position sides with Lee. Men will eventually tire of war, and peace will prevail. Enraged, the hero disagrees, arguing that a peace between Thoris and Gorn must be forced if there's to be any at all. Infuriated that the peace he sacrificed his very freedom for could be squandered, the nameless hero flies into an uncontrollable rage, intent on returning to Mirtana and righting the wrongs that afflict his people. Learning of his intention, Xardus bars the hero's path, beseeching him to hold his ground and listen to reason. But there is nothing that can be said or done to sway destiny. Both men, masters of ancient forces and skilled in the art of war, draw on powers that would tear normal men apart. The battle that follows, an untold legend in its own right, is brief, and the nameless hero walks away, but at a grave and terrible cost. Weak, beaten and confused, the nameless hero awakens. Mi opinión, una basura. Pero bueno, es un buen comienzo. Bueno, la expansión de Gothic 3 se juega igual que Gothic 3. Tiene tropecientos problemas, entre los que destacan, pues, no poder ver este texto al completo, por ejemplo. Pero bueno, la banda sonora es la misma, se juega igual, la interfaz es un poco distinta y poco más. Y el modelado del héroe sin nombre está un poco cambiado. Y las voces también son distintas. Por lo demás, una pedazo de mierda. Pero hay que jugarlo. Voy a organizarme un poco esto, lo primero.
Me dan la exterminadora orca de inicio. Me dan un anillo que aquí se tiene que equipar con el enter. No se puede hacer clic. Y poco más. Nos dan recuerdo que jugué con armas grandes cuando jugué la expansión por primera vez y la subí a YouTube. Pero como he llevado magia en la última serie de Gothic 3, pues entiendo que aquí también voy a llevar un mago, aunque podría probar el cazador, pero bueno, supongo que llevaré mago, no lo sé. De momento voy a farmear punticos y a ver lo que sale. Bueno, sí, te daban dos hechizos al principio, el de veneno y el de invocar animales. Pero creo que el de invocar animales no valía para nada, ¿no? Esto era para controlar animales de los alrededores, no para invocarlos. Y el veneno para un tic de daño normal. Bueno, el territorio de Mirtana. Solo está este, no hay ninguno más. El resto son barreras invisibles, ¿vale? Hay una barrera invisible que no te deja ir ni para Baran ni para Normad. Y el registro de misiones, aquí la Repu dijeron, mira macho, lo de la Repu es muy complicado, adiós muy buena. Y aquí pusieron más o menos parecido a lo que tiene Gothic 2, que es básicamente lo de las cartas de recomendación y lo de... básicamente te dan como 5, los líderes te dan como 5 o 6 misiones y de las 5 o 6 haces 5 y te dicen, venga vale, ya confío en ti. Ya no hace falta, ya no te dicen lo de la Repu, que es una tontería. Se hizo en Gothic 3 porque había demasiadas misiones y había que ponerle algún límite por alguna parte y pusieron lo de la Repu para que hubiera numeritos, básicamente, para que fuera más controlable. Pero bueno, mi misión, reunificar Mirtana. En el Let's Play de YouTube del antiguo, esta serie duró 8 vídeos. Creo que va a durar bastante menos en este. A lo mejor dura 5 o 6. Porque hay dos maneras de hacer la historia, ¿vale? Tú haces ahora, estoy en Silden. Tú empiezas en Silden, ¿vale? Haces las misiones de Silden y después vas a Gelden. Son las dos primeras ciudades que haces. Y luego llegas, ya sea directamente o pasando poco a poco, al final acabas llegando a Goza. Tú tienes que hablar con Gorn, que está en Goza. Y a partir de hablar con Gorn se desencadena la misión principal, que es de ir a varios puntos y terminar la expansión. Pero en Goza tú puedes hacer dos cosas. O pagas al guardia, hay un guardia delante de Gorn, que lo vamos a ver ahora dentro de un par de horas. Hay un guardia delante de Gorn que te dice, oye, si me das 50.000 de oro, te dejo pasar y hablas con Gorn y haces la misión principal. Y si no, vete a tomar por culo y farméame la confianza, o vete a otro sitio, haces misiones y acabas yendo a todas las ciudades a hacer secundarias para lo mismo, para que confíen en ti, ¿no? Ese guardia es un filtro, ya lo veremos ahora después, pero es un filtro básicamente para que te pases por toda la expansión y hagas toda la expansión, o para que directamente hagas la historia principal, que te cuesta 50.000 de dinero. Probablemente, como en el último Let's Play me pateé Mirtana entera, a lo mejor aquí pago y hago la misión principal solo. Eso es todo lo que hay que comentar de este juego. Por lo demás, aquí está Enoch, que me va a poner un poco al día de lo que ha estado pasando. Tengo el Quick Save, bueno, los guardados van igual, no hay guardado automático. Va todo por guardado manual y guardado rápido. ¡Hola! So, have you come back to see the mess you left behind? I left no mess behind. I left you all with a chance, an opportunity to work towards a Mirtana that knows peace. None of you took that chance, and now look at what's happening. Well, it's your friends who have been making trouble. That is no reason for you to sit down and do nothing, while our land is drenched with the blood of our fellow men. It seems the gods weren't the reason for all our fighting after all. You people only live for your own selfish aims, and will think nothing of spilling a little blood to fulfill them. I've returned to put an end to all of this. Y bueno, y el héroe ahora... Se ve que Sardas, cuando se peleó con él, le dio con la varita muy fuerte en la cabeza en su pelea. Y ahora es, pues, el tío más patriota del planeta, ¿no? En el Gothic 3... Bueno, en el Gothic 1 no me acuerdo mucho. En el Gothic 2 era un poco bromista también, un poco Geralt, cínico y tal. En el Gothic 3 lo es menos, es mucho más neutro. Pero es neutro, ¿sabes? En el Gothic 3 se nota mucho que es muy neutro también. En plan, ahí sí, siempre está diciendo lo mismo. Y aquí directamente es el más patriota.
y por algún motivo le tira más el lado de Inos, mucho más. Pero aquí es el patriota, ¿vale? ¿Dónde está mi puto equipo? Where's my equipment? I'm certain you'll find it with the orcs. Now, how much time have I lost? How long have I been sleeping? On the way to Geldern, one of our caravans found you battered and half dead. Obviously an orc attack. You've been out for about a week since we found you. Orcs? Are you sure? Yes, the whole atmosphere is tense. My people live in fear of orcs. Bueno, aquí a Nos They le started brutally dice... attacking our caravans. Merchants dead and material lost. Aquí a Nos le dice un poco que, oye, Reports almost every day. has aparecido, se ve tu combate en Sarda y se ve que te hemos... Me hace gracia porque dice que, oye, te hemos encontrado como medio muerto, seguramente han sido los orcos que te han dado una paliza. Y me hace gracia, ¿sabes? Como el héroe sin nombre ha aparecido aquí en la lucha con sus sardas medio confundido y medio tonto. Y la primera patrulla de orcos que se ha encontrado lo ha reventado a palos, ¿sabes? Y lo ha tirado por ahí a un descampado. Lo han reventado, ¿sabes? Han visto un morra y han dicho, vamos a reventar a palos a este morra. Y ya nos lo ha encontrado hecho mierda, ¿no? Y bueno, y aquí está. Your people? What do you mean? After you left Murtana, my brother and I became caretakers of Geldern and Sildon. Inog looks after Geldern, and I look after Sildon. Why do they attack your caravans? Trellis and Gotha are at war, and orcs are not in the habit of paying for anything. Why don't you retaliate? That is not an option. The people of Murtana have seen too much of war to be a part of it again. We decided to keep Geldern and Sildon out of the war. Waiting idle while the world digs its own grave is not an option. Listen to me, Anog. Give me your support to reunite Realmente este es Murtana. el cómic. Esto es como si fuera un prólogo para la Arcania, ¿eh? Nothing would please me more, but But what? times Que es are como bad. sube Trust al is rare. trono este. You'll have to prove that I can trust you. What? I have shed blood for this land. You know that. ¡Tu patriota! How can you doubt my intentions? Gorn and Thoris would have said the same. Where is Zardus, by the way? Why does that concern you? I'm just curious. You were the only one to see him last. He's led himself down a separate path I could not follow. I see. However, now remains the question of your trustworthiness. And what is the cost of your trust? Go about the village and ask the people. Ah, of the unas company. misiones secundarias por aquí por Once el you perform a pueblo service for them, y ya te ask for a creo letter de of que eres de recommendation. confianza. Come back to me when you have 5. Very well. I shall be off now. But be prepared for my return. Peace is at hand. I shall embrace it. One more thing. If you come across Boris, stay away from him. Who is Boris? An old friend. Is he dangerous? He talks too much and you have little time. Where would he normally be? Boris will be guarding one of the gates of Geldern. Anog y las 5 cartas de recomendación. Bueno, se viene, ¿no? Buf. No digo que Gothic 3 sea un mal juego, pero madre mía, este ya... Es que, es que es como mucha pereza, no es gracioso, ¿no? Si juegas este juego en plan meme, pues no está mal. O sea, en la expansión me refiero. El Gothic 3 lo puedes jugar sin problemas, coño. Al final es una buena aventura, pero este... Pero bueno, aquí por lo menos puedo aprender la lluvia de fuego sin... Aquí directamente, como no hay caminos de magia... Mira. Está tan mal hecho que suena para las líneas de diálogo que estaban ya grabadas del héroe sin nombre antiguo, dejaron la voz del héroe sin nombre antiguo. Aquí está el meteorito, pero la lluvia de fuego está aquí, en el conocimiento normal. O sea, la avanzada, no en experta, así que la puedo sacar antes. Pero bueno, un mago, ¿no? Queréis, supongo. 30 puntos de conocimiento antiguo. Voy a tirarme a conocimiento antiguo a ver si puedo llegar a ser mago también. Aquí empieza en nivel 10 directamente. Y te dan unas cuantas perks, pero bueno. Me voy a tirar por la bola de fuego y aprendizaje rápido, entiendo. Esto es el mismo lore de conocimiento antiguo. El Elden Ring de los 90. Bueno, en realidad salió en 2000...
esta expansión? 2008, ¿no? Salió antes de Arcania. Saludos, ciudadanos. Como que habla con todo el mundo así, ¿sabes? Como si fuera, yo qué sé, una cosa muy extraña. Es que lo que le pasa al héroe. Greetings, citizen. Are you from Sildon? No, I've come from Gotha to live here. Why have you left Gotha? Gorn has been forcing citizens to join his army against their will. I ran away the day his soldiers came to my door. Is not fighting for your land an honorable duty? Warrior, spare me your teachings. Not all of us can be soldiers. Without us, you would have nothing to defend. We make the land you defend. What about Gorn's army? Can you tell me something about them? The army is growing in size. Gorn is enlisting the support of mages and alchemists as well. Do you despise Gorn for his actions? Gorn must be thrown in the dungeons for starting this war. He must be chained and have his hands cut off, so that he can never pick up another sword. Perhaps he has a good reason for the attacks. What do you know about Thoris? All of Murtana knows that Thoris was the one who managed peace between Orc and human. He is a man of honor, unlike Gorn. Que al final esto no vale para nada porque esto acaba siendo una lucha contra un demonio o algo de eso, ¿no? No me acuerdo por qué surge el demonio. No, but I trust Thoris. Thank you. You have been patient. No recuerdo por qué surge el demonio que te carga al final, pero... You're going to kill Gorn? Sí. Only if I truly believe he is doing wrong. Teach me something about being Y vuelve la voz antigua de repente. Porque las voces, las líneas de diálogo antiguas no se han redoblado. Aquí no está, a diferencia del Gothic 3, en el Gothic 3 se rebalanceó el sistema de oro para que los comerciantes tuvieran mucho más oro. Aquí pues en la expansión no se hizo eso, así que los comerciantes vuelven a tener poco oro, digamos. Aquí voy a coger esta espada, divisor de cruz, que te la ponen aquí al principio. Entiendo que no sé si está hecho a posta o qué, pero ese hacha cuesta 11.000, te dan por venderla. Así que tienes dinero literalmente para todo al principio. Mira. Es esa, ¿no? Sí. 11.875 y te la dan aquí al principio, en la herrería del principio. Supongo que esto te lo ponen aquí, no sé si es por un error o lo que sea, pero te ponen ahí ese hacha para que tengas literalmente para comprarte lo que quieras durante el inicio. Creo que los cofres antiguos son los mismos, ¿no? Quiero decir, ya me 20 y pico, pero no sé si renta. Supongo que este tendría el abrir y cerradura. En este juego existe Sarda. Creo que es de esto. Sarda solo sale en el prólogo. Creo que no vuelve a salir. Ya vuelve a salir en cuanto a la historia del juego. Ya vuelve a salir en el Arcania, creo. Bueno, sí. Pero creo que aquí en Forsaken Gods no vuelve a salir. Sale solo en el prólogo y ya está. Tengo bastante ganas de ver tu gameplay de Archolo en 2023. Por algún motivo todo el mundo quiere verme jugar al Archolo y yo no lo juego. Lo retraso lo máximo posible. Así con suerte. Así con suerte me dejáis de seguir o vais a otro canal. Voy a irme derecho a por el pavo que está loco y me quiere atacar con unas gallinas. Eso sí que es narrativa de verdad. Bueno, voy a pillar la lanza ya, ¿vale? Para empezar ya el Spin to Win. Porque el resto es una mierda. ¿Cuesta 1000? ¿Costaba 1000? ¿En serio? No hay nada más que haga el Spin to Win, ¿verdad? Bueno, pues todo fuera. Y voy a ir con la lanza directamente. Vale, a ver. La tiene, ¿no? Vale, sí. Ya tengo el spin, ya está. Ya soy inmortal. Los teleport, las piedras de teletransporte creo que están en el mismo sitio que estaban en el Gothic 3. Porque simplemente las han vuelto a recolocar. En plan, quítaselas del inventario y vuélvelas a poner en el sitio donde estaban. Así que si eso es así y me recuerdo bien, esta está aquí. Efectivamente, mírala. Ala, está todo donde mismo. Bueno, lo que tenemos que hacer en la misión esta básicamente es coger las cartas de recomendación de aquí de Sildon. Me encanta este juego, esta expansión es una de las mejores que se han hecho. Es increíble. Se ruseó como si no hubiera un mañana. Hostia, que hay que sacar el Arcania. Pero oye, pero que la historia, pero que ha hecho al héroe sin nombre un rey y es un tirano, ¿qué hacemos?
hazle una expansión al Gothic 3 y explica que hemos cambiado cosas. Ok. Y lo hicieron. Este creo que es uno de los que estaban locos. Por algún motivo en este juego, todos los que te dan misiones están medio locos, ¿vale? Porque, no sé. Mira esto. Who are you? A fellow citizen of Mertana. Is there anything I can do for you? Huh? Who? A service? Oh, yes? Why not? Are you a slave? Sí. No, I'm just a fellow citizen of Mertana. Who are you? I'm a slave. No. An orc? No, that Sí, can't sí. be right. Pues An como este alchemist. tipo de diálogo Yes, hay un I'm an montón. alchemist. Y es Goodness, como, pero... Don't ask me my name. What are you doing? ¿Pero por I'm qué? creating... Oh, yes. I'm creating the most powerful potion ever created by any alchemist. What does it do? It makes the person who drinks it fatter. Taller? No. It makes the drinker more powerful. Significantly more powerful than any other potion can. Really? Have you had too much swamp weed today? Swamp weed? No, I don't need that. What I need is some fire nettle for this potion. Fire nettle? That's easy enough to find. Why don't you get it yourself? Every time I go to collect fire nettle, I've been attacked by scavengers. But you know, you look strong. An undigested fire nettle will make a far more potent potion. Yes, I want fire nettle straight out of the belly of well-fed Aquí recuerdo que no te daban indicaciones, You're gonna make a ¿verdad? potion out of that. That's not very Gothic 3 te healthy. decían, wow, Oh están... no, I do A ver, rinse all espérate. ingredients before using them. O lo estoy recordando mal. Can you get me some? Pues sí te lo dice, a ver. Where can I find the scavengers? You will find the scavengers somewhere. Maybe in Nordmarian? I don't remember. I'd come with you and let you use my scavenger bait, but I'd rather Quizá not en be in Norma. Silk. Norma está cerrado por una barrera invisible, amigo. What's in it for me? Can I interest you in some potions? I'd need a letter of recommendation for Anog as well. Yes, of course. I love getting letters of recommendation. Very well. How many nettles do you need? About Quiero probar algo ahora. 700. A ver, vamos a... No, Ya que este juego es una mierda, vamos a testearlo. What can you tell me about the war? What war? Oh dear! Quick, get me my armor. No, wait. I don't have any armor. Porque si estos me dan la carta de recomendación, ¿qué pasa si los tiro al suelo? There seems Puedo to be a coger su war carta de between the recomendación de su orcs cuerpo. and the humans. Do you have any information about that? A war? Wasn't it over when Zardos killed the undead bison? Bison? Buen plan. There is a new war brewing. Oh dear. That's terrible. I don't think I can bear the sight of another undead bison. Have Thoris's orcs ever approached you for your potions? Huh? No, why would they? That sounds silly. Harás de mago aquí también. Sí. Si me dan los puntos, sí. Very well. Creo que aquí las misiones te I should be daban off. mucho más experiencia que en el Gothic 3 normal. A ver, vamos a probar esto. Si yo tiro al suelo a este me daría una carta de recomendación, ¿no? Si lo tiro al suelo... ¿Tiene la carta de recomendación en el inventario? No. Vale, te la dan con una quest, vale. Nada, no me sirve, vale. Por lo menos lo he testeado. Digo, si tiro a los tíos de las 5 cartas al suelo y les cojo las cartas, ¿funcionará? No, no funciona, tienes que hacer la quest. Don't you have Fuck. anything to do? Ah, por cierto, y tiene no ralentizaciones, pero tiene... De vez en cuando tiene como caídas de 10 frames que duran medio segundo. No sé, a lo mejor en el directo no se nota, pero yo sí lo noto, que noto de vez en cuando hay un... ¿Cómo se llama esto? Stuttering es, que de vez en cuando como que hay un pico de rendimiento bajo. Pues el juego también tiene de eso. El Gothic 3 también lo tiene, pero el Gothic 3 lo tiene solucionado mediante parches. Greetings, friend. I see sorrow in your face. Is there anything I can do for you? What seems to be the problem? Barnabas.
Who is he? A mean man. Oh, What has he done? I gave him a room at my inn. He stayed here for 3 days and left without paying me. It's bad enough that people don't travel as much due to the war. So business is bad. And then, There's more? well, you know, I have a wife and he, you know, entertained her. Oh. Well, friend, I'm sorry to hear about that. Qué gran narrativo. Qué gran Perhaps you historia. could, can you do 2 things for me? Can you get my money back and scold him for what he did with my wife? I could get your money back if you could give me a letter of recommendation in exchange for the service. Oh, everyone wants something. Okay, you can have your letter. 10 espectadores. ¿Qué coño hacéis viendo? Sabéis que estoy jugando al Forsaken Gods, ¿no? Does your inn see fewer guests now that the war has Tengo más begun? espectadores viendo Forsaken Gods que viendo el Gothic 3 original. Es porque todo el mundo se ha ido a jugar al Gothic 3, pero este no hay cojones a que lo juguéis, ¿eh? What kind of guests do you see nowadays? Mostly those who have an interest in the war. Soldiers, blacksmiths, weapon makers. Es independiente, the list ¿eh? goes on and on. El Forsaken Gods se Do you keep a compra watch on these independiente. guests? No necesitáis el Oh, no. Gothic 3, That creo. would drive me mad. My wife does that. I merely keep the books in Y order. tiene 20, Have 30 horas de orcs ever gameplay, o stayed sea at your que... inn? There were a few, but that was before the war. They do not come here anymore. Nunca jugué la expansión. Bah, no te hace falta, no te preocupes. No sé si merece la pena. No. Bueno, no sé cuánto vale en Steam ahora mismo. Are you sure I should just scold him? I could break a few of his bones for you. Are you sure? Can you do it? Si pilláis esto de oferta por 2 euros o 3, pues a lo mejor renta. But for this extra service, I will need some Y si gold. habéis jugado ya a Gothic Very 3 y os well. apetece Gold más, for his bones. ¿sabes? En A plan, fair joder, me trade. apetece jugar más a Gothic I 3, shall be pero no honest. quiero jugar al Gothic 3 base más. Entonces dice, ok, venga, va. Claro, aquí no necesitaba repu ni nada. Pillaban las armaduras directamente. Recuerdo la armadura de paladín. Creo que está en Vengar en un cofre directamente. I'm from Russia. Well, that's not a good country to live on today, my friend. Come to Spain. Better here. Why I don't speak Russian? Because in Spain, el ruso no es optativa, ¿verdad? The language Russian didn't learn in schools or universities. We didn't learn Russian here. It's not even an optional language to learn. We only had the choice to learn English, French, Italian, I guess, Japanese, and I don't know if there is more. Latin and Greek. We speak. We can choose Greek too, and then I don't know if there's more. Dios, el pavo en la misión de las gallinas del hijo puta este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El poder de Gothic. En realidad no es el poder de Gothic, es el poder de Forsaken Gods. Realmente yo solo peto las visitas cuando juego a basura que no queréis jugar vosotros. Porque en plan, joder, vaya mierda que está jugando el capullo este. Voy a verlo porque yo eso no lo juego en la vida. Ahí es cuando yo peto las visitas. Debería haber aquí un NPC. ¿Es porque no he cogido la misión todavía? Puede ser, ¿eh? I need a lockpick. O es después de matar a las gallinas. ¿Las mato ya? Ah, por culo, crack. Farmea aquí experiencia como un condenado. A la gallina. A la cazuela. Fuera, tú también.
Hala. Yo creo que está puesto la misión esta para que farmes carne cruda, ¿sabes? Para que tengas farming de carne cruda. Y la puedes hacer aquí. Somos de los pocos países de euro que casi se hablan todas las lenguas. Ruso no, desde luego. Ni polaco tampoco. Ah, bueno, alemán, sí, supongo que el alemán también está entre algunos optativos. Carne. En el 3 de momento. Qué raro, juraría que había aquí un pavo que me daba la misión. Supongo que la misión no salta hasta que no la cojo. Pero bueno, it's okay. Greetings. I'm looking for information. Information can wait. You look like a warrior. Ah, no, este no es. But do you think you could defeat me in a fighting match? I've seen enough Con la fighters to lanza, know sí. that you are one that can be easily beaten. Oh, you have a quick tongue. But let us see if you are as quick in battle. To get to me, you will first have to fight Griswold. You will need practice. No. I am seeking information. I am the champion fighter in these parts, and that is all you Vale, y need este to es el know. último, no habrá How 3 about a combates. contest? I would like to practice. Go to the keeper of the arena and get him to set up our match. Very well. Prepare to lose your title. I'm gonna take a break. You may have seen Battle Warrior, but you haven't faced the likes of me. Saludos, estoy buscando... Me dice eso y yo... Saludos, estoy buscando información. Greetings. I'm looking for information. Ay, qué answer this mierda. You think you can defeat me in a contest? Yes. Well, then perhaps we should test your confidence. Let us qué move to the basura. arena. If you defeat me, then you will have to fight Rit. And if you defeat Rit, then you will have to fight the champion. I'm sure you've still got things Oye, to do. ¿pero vas a la arena o qué? Pero le he dicho vamos a la arena, ¿no? Mind your own business. Is there anything I can do for you? I doubt you can. You seem like just another Este es el ladrón, warrior. ¿verdad? You'll do well to watch your tongue in my presence. Ah, a little touchy, aren't we? Well, for this task, I need someone who can think beyond weapons and violence. Someone who has a little muscle in their head. But I'm sure you're only interested in battle. It's because of people like you we're in these terrible times. And where do you think your insults will lead you? There! You've proved my point. I don't fight battles for my own entertainment. I will not waste my time with ignorance such as yours. Hold on, warrior. Forget what I said. I'm merely upset about all the madness that's been taking place. War affects us all, even a thief like me. Times are bad, and trust is rare. I'm aware of that. Now tell me, what is it that you need help with? The orc attacks on the caravans have increased in frequency, and I've been asked to look into this. Who gave you this task? Anog, the poor fool is getting desperate. What are you waiting for? Oh, I'd like to help him out, but I'm a thief, not a soldier. The orcs seem to have become stronger somehow. There's some new magic in the air. What's the solution? Dylan has an amulet. If I had that, I'd tend to the orc menace at once. Who is Dylan? He's a merchant. Where can he be found? In Geldern itself, the roads are filled with wild animals. Ah, vale, sí, hay un montón de misiones que es de ir Why not de just buy the Sirden amulet a from him? Elden y todo eso. I'm a thief, remember? Listen, why don't you get me the amulet? Do that, and I'll Este es el teach you a instructor thing or two de- about our trade. You want me to steal? I'm just asking you for your help. You're willing to kill to bring about peace. Why can't you steal if it's going to help protect the merchants? Throw in a letter of recommendation with that. Ah! Why not? You shall have it. Has the war affected your... trade? It has. People are now more protective of their possessions. Perhaps in the absence of things to steal, you should work for a peaceful Mertana. There is no better time to test my skills. Once the war is over, I will have acquired new ways to steal. Mertana needs men of skill.
Why don't you use your skills to serve it? I serve only myself. Do you see anyone caring for anyone other than himself here? Myrtana has no heart anymore. What have you ever done to bring good to Myrtana? What have you ever done, my friend? Leave me be and spare me your Yo lo he hecho teachings. todo, lo he hecho Are you todo. confident that the war will Lo he end? hecho todo, hijo This is how puta. it's always been. War comes and goes, heroes come and go. What remains is us, the people of Myrtana, who have to Queda el endure the pueblo, winds pero of yo me change alzo como el every patriota. time. El patriota del pueblo para ser su rey. Esa es la historia de este juego. Very well. I shall be off. ¿Qué pasa con Sarda? El héroe reviente regresa solo de la dimensión divina. Sí. Pasa eso. Se pegan a hostias, gana este, y este regresa y Sarda se queda ahí. ¡Ah, me duele el hígado! Ah, vale, que este es el que le tengo que decir, lo de I've decided las to fight one luchas. of your champions in a match. Very well then. These are the rules of my arena. First, you will have to fight Griswold. If you win, then you will have to fight Rick. 3 combates. Once you have defeated him, you will get to Ok. fight Everett. Go on now. Fight. Un combate legal está a punto de empezar. Una regla importante es que ninguno de los involucrados puede abandonar la área mientras el combate sigue vigente. De la misma manera, no se debe saltar muy alto en el caso de que alguno de los combatientes cometa el error, se le haya descalificado. No es necesario matar al oponente. Qué raro que me pongan el tutorial de... El tema de la arena, ¿no? Juegardo, ¿no? Intentaré que dure lo menos posible. Hey, you! What are you doing sneaking around? Este es el que me dice lo de las palomas, ¿no? You seem troubled. Oh, why wouldn't I be, huh? Tell me. No, tell me. Why wouldn't I be? Calm down. What happened? I'm a man who loves peace and quiet. Did you know that I did not marry because I can't stand kids chattering? ¿Porque eres gay? What has any of that got to do with your troubles? Oh, well, the trouble is these birds on my roof. I bought this house down by the river because it's far away from the town's noises. But there's some crazy bird-loving man who they say has arrived in town. He happens to think Vale, my ahora ha roof is the spawneado best el pavo place de to los invite pájaros ahí seagulls en from la all afuera, over seguramente. Myrtana for a party. Esto lo hace mucho el How juego, does it la expansión esta. leaves Es como crumbs que of bread all quita over the roof personajes in y the los night. spawné en otro And by sitio, the ¿sabes? next Para morning, there's so moverlo. much noise on my Y roof, lo hace I can't bastante. even El hear my Gothic 3 own no lo thoughts. hace. En el Gothic 3 hacen que el personaje ande hacia donde tiene que ir o siempre esté en el personaje en un sitio concreto y se vaya moviendo. Este no, este los coge y los spawnea en otro sitio. I can help you with that. Oh, can you? Would you please find that crazy bird man? I'd be forever indebted to you. All I want in return is a letter of recommendation from you. Oh, it'll be my pleasure. He leaves breadcrumbs wherever he's been. Maybe you should start with that. Sí. ¿Quién puede dormir con este ruido? Podía matar, si no recuerdo mal, podía subirme y matar a las palomas, ¿verdad? Sí. Oye. ¿Y esta paloma? Vale, ahora. ¿Y esta? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Ahora. Joder, a tomar por culo todas las putas palomas del tejado. Ah, esto ni me deja carne. Había soñado que lo habías terminado ya. El Gothic 3 lo terminé en el anterior. Bueno, en el penúltimo. En el antepenúltimo directo, pero me queda Forsaken Gods todavía. A ver, Barnabas, este creo que me iba a retar un duelo, no sé qué cojones. What do you want? I'm busy. Anton asked me to... Anton? What does that wimp have to say? You used one of his rooms without paying, and entertained his wife. Ah, yes. I remember that like it was only yesterday. It was yesterday. Anton has a good eye for artifacts, if you know what I mean. Now, why are we talking?
I think it's time you paid your dues, Barnabas. I don't like your tone, warrior. What's Anton promised you for this service? A night in one of his rooms? Sí. Gold. And a letter of recommendation. Listen, boy, and listen carefully. Let's help each other. I don't have any gold right now. Pay up for me, and I'll return the gold to you when you get back. What's more, I'll let you use this spell on Anton. It'll make him forget about the whole thing, including my little quest. Creo que te engaña este. How does this Si puedo rechazarlo, lo rechazo. There's so much you have to learn. If you pay him, he's happy, and I'm happy, right? I'll return your money anyway. If you cast a spell on him, I'll give you a letter of Es recommendation. más, creo que la carta que te da He'll forget falsa, that I even ¿verdad? looked at O it. es el ladrón que te da una You'll carta get a letter falsa de without too much recomendación. effort. And maybe I can stay another day at his inn when I'm feeling lonely. But would a letter of recommendation from you be of any value? Of course it will. Trust me. No. Enough talk. I've decided. It's people like you that have soiled the land of Murtana. Pay up. Right now. And if I don't, what are you gonna do about it? I'll show you. Come here. Música de combate. A darse hostia. Buah, aquí quito más que en el Gothic 3, Madre mía, cómo se nota, Que aquí no hay. Aquí la dificultad es es tan difícil, pero es la dificultad difícil estándar, no la de Gothic 3, que es difícil aumentada. A tomar por culo, crack. Venga, levanta el culete. Pues que hay rivalidad entre los franceses y españoles. No lo sé, la verdad, pero... Bueno, sí. Sí lo sé. Es que los franceses a nivel deportivo siempre se están riendo de los españoles. ¿Sabes? Incluso nos acusaron de dopaje a Rafa Nadal, a Pau Gasol. Y es como que siempre se han reído, ¿sabes? Now, friend, would you like to pay up? Or would you like some more convincing? Okay, here. Take your gold and leave me alone. I'm sure you have something else to do. Here are your dues. And you'll be happy to hear that Barnabas is nursing several bruises. Oh, goody, goody, goody. Here's your letter and your gold. If you ever need a room Sí. for free, let me know. Juegazo. Gothic 3. Forsaken Gods. Desarrollado por... no recuerdo quién hizo la expansión de Gothic 3. ¿Fue Spellbound también, como el Arcania? Creo que no, Creo que lo hizo una third party. Vale, aquí está el capullo. Meow! Good day! Saludos. Greetings. Good day? Hello? Sí. Who are you? Speak now, or face my claws. Esta es la misión que define a Forsaken Gods. I've come on behalf of Ulk, the merchant from Silden. You've been making a racket with your seagulls on his roof. The world is free and belongs to us birds! If you get in our way, we will regurgitate all our food upon you! ¡Es cine, joder! ¡Es cine! ¡Hostia! Listen, you will have to stop this nonsense at once. Nonsense! You dare insult me and my flock? My ¡Es cine, joder! ¡A tomar por culo! ¡Es cine! Calm down now. By my talons and my wings, I shall Dios, wipe sí. you off the face of this land! ¡Joder! ¡Esto sí es un videojuego, coño! Definitivamente es una unidad de videojuego.
Dámelo todo, coño. Nothing to be had. Levanta el puto culo. O lo mato. Bueno, vamos a dejarlo vivir. Démosle una segunda chance. Dios, esto es una unidad de videojuego sin ningún tipo de duda. Gothic 3, Forsaken Gods. Y no le metió el veneno porque tarda mucho en castearlo, porque si no, son más para llamar un enemigo a distancia. Es Gotti, joder. A lo mejor le doy el Gotti. Bueno, no, porque no ha salido este año, pero... I have to work. I'm sure you have something else to do. ¿Ves? Y ahora ya habla normal. Leave me alone. I have to work. ¿Ves? I have to work, leave me alone. Ahora ya habla normal. Solo he tenido que reventarle a hostias. ¿Ves? Ha sido fácil. Todo se cura con... Todo se cura con un buen navajazo en los riñones y un puñetazo en la nuca. Con 154 seguidores. El otro día vi a un... No recuerdo quién era, pero vi un tío de como... No, es que no sé, 10.000 seguidores era. Era como 10.000 seguidores o 20.000 seguidores o algo así. Y tenía 70 espectadores. Y digo, si tú tienes con 20.000 seguidores tienes 70 espectadores y yo con 150 he llegado a 20 jugando al Sacre, ¿cuánto voy a tener yo cuando tenga 20.000, tío? Es una barbaridad. Tengo los viewers, los tengo yo muy bien. O sea, me ven mucha gente para los seguidores que tengo. Pues otra carta de recomendación, a tope. Y me dan stats, creo que aquí las secundarias todas te dan stats, ¿verdad? Porque como es más pequeña la expansión y tal... Bueno, vamos a hacer la arena. A ver, me están durando muy poco los enemigos y parece más fácil por esto. Porque el Gothic 3 tiene lo del balanceado alternativo, lo de la IA aumentada, la dificultad muy difícil y tal. Y este solo tiene difícil, no tiene nada de la IA alternativa y tal. Esto es como el Gothic 3 base. Sin el balanceado ni nada de eso. Que el Gothic 3 base era así. El problema es que la IA alternativa, el balanceado alternativo, la dificultad muy difícil, tal, todo eso hace que el Gothic 3 sea súper difícil. Pero en realidad el Gothic 3 tiene esta dificultad que tiene el Forsaken Gods. Ah, vamos, crack. Come here, boy. Es que con el spin es súper fácil. Mira cómo me spamea el ataque el hijo de puta. Aquí me ha bajado media vida spameándome el ataque. No podía hacer nada. Así, pues nada, venga. No, venga, si quieres jugar así, pues venga, vamos a jugar así. Yo doy vuelta, me spamea el ataque porque los enemigos tienen estamina infinita. Ok, venga, vamos a jugar a eso. Yo jugamos a que tengo más rango que tú y que tengo un movimiento totalmente OP, venga. Vamos a jugar a eso, venga. ¿Te mola eso, de aprovecharme de ti? Yo también puedo, Que somos verdaderos seguidores. No sé, también puede ser que yo es porque tengo un canal de YouTube y viene todo el mundo de ahí, ¿no? Puede ser, por eso tampoco está bien creerme demasiado, yo creo. Va, hay que tener los pies en la tierra. Next, don't bother me. What do you want? Siguiente. ¿Dónde está el pavo este? Have you got the amulet? You wanted that letter of recommendation, didn't you? Hostia, es verdad. Es verdad, no recordaba eso. Que en este Forsaken Gods tenía una cosa buena. Y creo que era, no sé si ha sido este solo o era en general, que creo que al día de juego in-game los personajes te recordaban lo que tenías que hacer si hablabas con ellos otra vez. Sí, sí. Era eso, tío. Hostia, me acuerdo de eso y eso era algo bueno que tenía el juego. Para una cosa buena que tiene. Leave me alone. ¿Dónde está el hijo puta este? Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good. Now you have to fight one more. Very well. Very good.
Derrota a Rit. Vaya, va para allá. Este tiene arma de 2 manos. Hostia, es verdad que tenía esquive. Si le doy dos veces muy rápido para el lado, hace como un pequeño esquive. Que es una mierda, la animación es una mierda, no se usa en todo el juego. De hecho, está mal usarla porque como que te centra la cámara y tu personaje se queda como vendido durante un segundo después del esquive. Mierda. Uf. Que no me dé, que me hace alguna sorpresita. Fuera. Ala, y te lo robo todo. Very good. Now it is time for you to fight the champion. Very well. Derrota a Evert. Es que meterle el veneno a este me vendría muy bien. What? Ha empezado de repente. La canción del combate de Mirtana. De algún sitio se ve que, yo qué sé, alguna paloma me ha cagado encima. Y ha empezado la música de combate de Mirtana. Joder. Ay, qué puto asco. Ay, qué mierda de juego. Tío, ¿qué le queda? Uno más. ¡Vamos! Otro nivel. Nothing to be had there. Hala. Good work. 4 pociones curativas. Joder, todo esto solo vale para farmear nivel. Consigue ortigas de fuego sin digerir. Esto, lo de las ortigas de fuego, puede ser que esté por allí, Ancadios, o por aquí. Es que no recuerdo dónde estaba. Hostia, si vienen de uno en uno. Hala. ¿Son estos? ¡Ah, sí, coño! Vale. Vámonos. Venga, son estos. Tomad por culo, crack. Y vienen de uno en uno, madre mía. En Gotis 3 se me tiran los 5 a la vez. Venga, a tu casa. Guau, con lo que me costó. Yo recuerdo el Forsaken Gods súper difícil. Como que me costó un montón. Y aquí, después de jugar al Gotis 3, parece esto basura, macho. Yo creo que es porque no lo jugué inmediatamente después de Gotis 3, ¿verdad? A ver, voy a tener que ir a Geldern ya, porque si no puedo reunir más cartas de recomendación aquí. Supongo que hay una misión en Geldern que me trae aquí también. Igual que hay una aquí que me lleva allí, habrá otra allí que me traiga aquí. Oh, hello! I sent someone to get my nettles, now I don't remember who. If you meet him, let me know, and let him know that I know that I'm waiting for my nettles. It is done. 5 undigested nettles. Ah, thank you. What's this one? Ah, oh yes, I remember. Here's your reward. No tengo arco ni nada para llamarlo. Tenía que comprar un puto arco. Fuck. Ah, voy a saco, qué cojones, son muy débiles. Si les doy a todos, coño, con el spin. ¿Ves? Tomad por culo todo el mundo, coño. Hala, al capullo. Ay, voy a comprarme para llamarlos de uno en uno. Con las flechitas. Nada de flechitas. A la mierda. Todo con la lanza. Un directo chill. De Forsaken Gods. No veo por qué no. Total. Mi canal no puede caer más bajo. Hostia, coño. Mira las ralentizaciones al salir de la cueva. La madre que me parió.
¡No! Uf, que me spamean todo el ataque a la mierda. ¡Vamos! Eso es el DLC de Elden Ring. Pues... a ver... pues no tiene puntitos en el mapa, así que supongo que sí, ¿no? Porque como los mapas sin puntos los inventó Miyazaki, entiendo que debe de ser desarrollo suyo. Vale, voy a entrar en Geldern. Vamos a hacer, gente, un pequeño descanso. Y ahora volvemos con más Gothic 3. Y lo dejo aquí antes de entrar en Geldern. Ahora volvemos, gente.